en algunos pacientes portadores de neoplasias pélvicas, sobre todo, podría haber una fístula enterovesical y el gas del tracto gastrointestinal, ¿no?, pasar hacia la vejiga y ser eliminado por vía urinaria. Y el lipuria es menos frecuente y poco reportado también en los sedimentos urinarios. Generalmente esto está más en relación con las hipertrigliceridemias. La proteinuria, presencia de proteína en la orina en una cantidad superior a la normal. Entonces uno dice, ¿cuál es lo normal? Cuando lleguen a la parte clínica van a manejar mucho este número de 30-300. Más de 30, y también van a encontrar valores de 20, pero para que no se olviden de 30-300, más de 30 miligramos, ya nos habla de proteinuria. Y más de 300, obviamente, es una proteinuria franca. Entre 30 y 300 algunas veces se habla de microalbuminuria. ¿Y en qué situaciones se presenta la proteinuria? ¿Dónde debería no filtrarse la proteína? A nivel de la membrana glomerular, ¿no es cierto? La membrana glomerular es como un cernidor muy especializado que hace que se filtren algunas sustancias y se retengan otras. Y las proteínas, por ejemplo, deberían no ser filtrados. Y esto tiene que ver con su carga, que lo vamos a ver posteriormente con ustedes cuando lo expongan. Entonces, en condiciones normales podría, cuando ustedes solicitan un examen, un sedimento de orina, que les reporten, ¿no?, proteínas trazas, por ejemplo, trazas. Entonces, para ustedes eso no significa mucho. Pero si les ponen proteína, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, significa pues que sí está eliminando cualitativamente. Y si ustedes solicitan albuminuria al azar, es decir, en una muestra de orina quieren que les cuantifique, y si les van a poner valores, o lo ideal es pues pedir, ¿no?, una proteinuria en 24 horas, hacer que el paciente junte una orina de un día para otro, durante todo 24 horas, y valorar en esa cantidad de orina cuánto pierde el paciente. Entonces, les decía, el valor referencial es de 30 miligramos para menos, entre comillas, normal. Y si es más de 30, menos de 300, hablamos de microalbuminuria. Y si es más de 300, hablamos de proteinuria francamente. Y obviamente ustedes después, cuando expongan, van a hablar, pongan síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, proteinuria de rango nefrótico y de rango nefrítico, ¿cierto? ¿Cuánto consideramos una proteinuria de rango nefrótico y cuándo de rango no nefrótico? Poliuria. Les había dicho que poliuria es que orina harto. Entonces acá, harto, para la teoría nos dice más de 2 litros en 24 horas. Algunos textos les van a poner 1500 cc, ¿no?, o 1500 mililitros en 24 horas. O más de 80 ml por hora. Son los valores referenciales. En condiciones patológicas se puede dar en riñones poliquísticos y pielonefritis, es decir, que el paciente orina harto. Riñones poliquísticos y pielonefritis. Pero más habitualmente se ve en pacientes diabéticos. Y a modo de una anécdota que quizás ustedes después lo recuerden y les sirva, un paciente diabético te dice, sí, tengo sed y orino harto.
¿Y qué dicen ellos? Es que como tengo sed, yo estoy tomando harta agua. Y como tomo harta agua, orino harto. Omar, ¿está por ahí Omar? Emerson. No está Omar. ¿Está Yudel? Sí, doctor. Yudel, ¿qué piensas? ¿Será así? El paciente diabético, como tiene mucha sed, toma mucha agua y por lo tanto orina mucho. Tu opinión acá no es, no necesito que me respondas lo que hayas podido leer, sino ¿qué opinas? ¿Te parece? Sí, doctor, ya que trata de compensar la pérdida de... Pues generalmente la diabetes insípida en este caso tiene un problema a nivel del tubo cardiario, entonces hace que se elimine más agua y entonces el organismo genera más sed para compensar esa pérdida. Entonces sí sería sentido, doctor. Sí. Entonces sí sería que el paciente tiene mucha sed, por lo tanto toma agua y por lo tanto orina harto. No, creo que primero viene orina mucho y después viene recién la sed. Exacto, ¿no? Exacto, pero el paciente no se da cuenta de eso. Uh-huh. O sea, lo real es que como hay una sobrecarga de azúcar en la orina, hay una glucosuria, ¿cierto? Hay una glucosuria y se deshidrata pues el paciente. En este caso es al revés, ¿no es cierto? El paciente orina mucho, se deshidrata, tiene sed y por eso toma agua. Eso es la secuencia, no es que el paciente tiene sed, toma mucha agua y por lo tanto orina harto, pero el paciente lo traduce así, ¿no? Entonces les decía que la poliuria, por ejemplo, en nuestro medio y en la consulta que ustedes van a ver, es frecuentemente en pacientes diabéticos. ¿En qué situaciones también se puede dar poliuria? En la fase de recuperación de una falla renal aguda. Paciente que hace insuficiencia renal aguda, está 2, 3, 4 días sin orinar, orinando poco, porque está en insuficiencia, y cuando empieza a resolver, empieza a orinar harto, es la fase poliúrica. Ya que estamos hablando de glucosa, entonces aquí hay que agregar de glucosuria. Glucosuria pues es glucosa en orina. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es cómo era esto? Ustedes han hecho fisiología. ¿Cuál es el umbral del aclaramiento de glucosa en los riñones? Wilma. No, cierto, no recuerdo, doctor. No recuerdas, no hay problema. ¿Está Miguel Ángel del grupo A? Sí, doctor. ¿Cuál es el umbral de aclaramiento de glucosa en los riñones? En palabras simples, ¿a partir de qué valor el riñón ya no logra reabsorber toda la glucosa que hay y por lo tanto se deja ganar y va a haber en la orina va a haber presencia de glucosa? No recuerdo. 180. No se olviden. A ver, les dicto los números mágicos en diabetes. 53. Y ahorita les digo qué significa. 70. 100. 126. 180. 250. ¿Anotaron? Sí, doctor. Ya. 53, 70, 100, 126, 180, 250.
En un paciente normal, una persona normal, si nos hacemos un dosaje de glucosa basal, es decir, en ayunas, deberíamos reportar entre 70 a 100, ¿no? Glucosa. Menos de 70 hablamos de hipoglicemia, pero es un umbral de alerta. Todo paciente que tiene menos de 70, que habitualmente en pacientes diabéticos que hacen hipoglicemia, ya debemos corregir cuando está menos de 70. Y cuando es menos de 53, eso es el umbral clínico de hipoglicemia. A veces puede ser fatal para los pacientes. Entre 100 y 126, actualmente, consideramos un valor de, sobre todo en pacientes con resistencia a la insulina. O podemos hablar también, de manera coloquial, en pacientes como prediabéticos. Mayor de 126 se considera valor para diabetes. Obviamente, cuando se hace el diagnóstico de diabetes, pues se hace con más de una toma, ¿no? No es que yo encuentro el 127 y ya para mí el paciente tiene diabetes, no, hay que repetir varias tomas. Y 180 es el umbral renal. ¿Qué significa? Que si hay más de 180 miligramos de glucosa sérica o en sangre, el riñón ya no es capaz de reabsorber y por lo tanto se deja ganar. Y si le hacemos un sedimento urinario, nos van a reportar glucosa o en cantidades o en cruces. Eso es glucosuria. Ahora, ¿qué significa 250? 250 significa que es el umbral, es decir, si un paciente diabético tiene más de 250, tiene alto riesgo o alta probabilidad de entrar en cetosis. Entonces, esos son los valores. Entonces, en pacientes críticos, por ejemplo, la recomendación es manejar glucosas entre 110 a 180, no más de 180, porque si no vamos a generar glucosuria. Y entonces ahí viene la pregunta o el comentario de por qué los pacientes bajan de peso, ¿no? Un paciente diabético que era gordito, está gordito y de pronto empieza a bajar de peso. Porque lo que está comiendo en este caso ya no lo está eliminando por vía fecal, sino lo está eliminando por vía urinaria. Está orinando toda la glucosa que come. Bien, entonces glucosuria. Ahora, oliguria. Oliguria, reducción del volumen urinario inferior a 500 mililitros en 24 horas o menos de 20 mililitros por hora. Las causas son debidas a una disminución del filtrado glomerular, generalmente. Pero no solamente se presenta oliguria en personas que no están filtrando adecuadamente, ¿no? Podría haber una falsa oliguria, por ejemplo, en pacientes que tienen obstrucción. Y esto suele ocurrir, por ejemplo, en pacientes con hiperplasia de próstata. Entonces hablamos de ahí de retención vesical. Y llegan a emergencia con un dolor suprapúbico intenso. Y dice, me duele, me duele, me duele. ¿Y por qué? No sé, pero no orino hace 2 días. No orina hace 2 días. Le colocas la sonda y sale a chorro. En este caso no es que había disminución de la filtración, eso está bien, sino que hubo una obstrucción, una ureopatía obstructiva. Entonces, oliguria, volumen inferior a 500 ml en 24 horas. Y generalmente esto más se ajusta a kilopeso. Debería orinar a 0.5 ml por kilo, ¿no?, en 24 horas. Opsiuria es la emisión de un volumen urinario menor
en proporción a la cantidad de líquidos ingeridos. Es un síntoma poco común, pero cuando está presente, generalmente presenta una insuficiencia suprarrenal crónica. ¿Qué significa esto? Es un poco difícil de valorar, a no ser que estemos haciendo un balance hídrico estricto, ¿no? Un balance hídrico estricto, es decir, estamos midiendo cuánto de agua el paciente está recibiendo y cuánto está perdiendo. Entonces ahí podríamos saber si, por decir, una persona toma 2 litros o 3 litros, pero orina solo 1 litro. Ok, anuria. Habíamos dicho que anuria es ausencia o falta total de la orina, de diuresis, por lo menos en 24 horas. Y generalmente se presenta en pacientes que están haciendo patologías tipo síndrome nefrítico, nefrótico, ¿no? O glomerulonefritis. Y obviamente acá nos pone el tema de la retención de orina, que hace rato les comentaba, ¿no? Entonces, un paciente en anuria obviamente tiene un mal pronóstico si es que no lo intervenimos médicamente y tratamos de que haya diuresis. Ustedes cuando entren a la parte clínica, quizá cuando toquen este tema, les toquen, por ejemplo, la bomba de diuréticos, bomba diurética, que es en función a los diuréticos de asa. Y les decía que no necesariamente es la ausencia total, sino es menos de 0.5 ml por kilo. O sea, ya la orina es poquísima y ya estamos en anuria. Otro tema es la nicturia y la nocturia, que les decía hace un rato, que para mí más es como un tema de lo que ustedes van a escuchar es nicturia. ¿Qué es esto? Aumento en la frecuencia de las micciones durante la noche. Y en pacientes que pueden presentar poliuria. Pero muy frecuentemente, les decía, pacientes con síntomas de hiperplasia prostática, ¿no? O se puede decir síntomas prostáticos o prostatismo. A veces así nomás se resume. Son generalmente pacientes adultos, mayores. Nosotros los jóvenes, me incluyo con ustedes, aunque no estoy tan joven, vamos pues, ¿no es cierto?, a los servicios antes de acostarnos y nos levantamos hasta el siguiente día. Eso es lo normal. Pero en estos pacientes se levantan 2, 3 veces, inclusive altera su patrón de sueño y durante el día están que se duermen. La nocturia, acá la bibliografía que revisé y les presento, nos dice es la necesidad de levantarse, que es lo mismo que el otro, ¿no? Durante el sueño nocturno, para orinar. Y puede presentarse en pacientes nefropáticos como insuficiencia renal crónica, en fase poliúrica, en pacientes no nefropáticos como insuficiencia cardíaca congestiva. Obviamente a los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca congestiva, como hacen edema periférico, y no solamente edema periférico, pueden hacer ascitis, derrame pleural, hay agua en todo el cuerpo. Cuando duermen, ¿no? Suelen reabsorber y obviamente la vejiga se llena y por lo tanto pueden orinar más veces o pueden tener esa necesidad de querer orinar más veces durante la noche. Bueno, entonces yo les sugiero utilizar el término de nicturia, ¿no? Con respecto a la retención urinaria, definimos como la imposibilidad que se presenta para realizar la micción espontáneamente. Esto ocasiona un aumento del tamaño denominado globo vesical
vesical, lo que les decía, el paciente entra con un dolor intenso en la región suprapúbica. Entonces ahí vamos a la parte semiológica de le palpamos y tocamos pues una bola ahí. Le percutimos y la percusión es mate porque está lleno de orina. Bueno, acá nos pone de que pueden ser agudas o crónicas, ¿no? Generalmente la causa principal de retención urinaria es la hiperplasia de próstata en varones. Es raro encontrar una retención urinaria secundaria, un cálculo enclavado a nivel de uretra. Se describe, pero es raro. La incontinencia vesical o incontinencia urinaria es lo inverso a lo que habíamos dicho. La retención en varones, en este caso, es mucho más frecuente en las damas. Emisión involuntaria de orina. Esto se presenta durante por ejemplo, las convulsiones generalizadas de tipo epilépticos o permanentes como la vejiga neurogénica de los parapléjicos, pero en condiciones menos catastróficas como estas, por ejemplo, se asocia mucho a las distopías genitales, como el prolapso, ¿no? Un cistocele, el prolapso uterino. En las damas mayores de 50 a 60 años suele asociarse a estas incontinencias urinarias. Y las incontinencias urinarias pueden ser de esfuerzo, ¿no? Generalmente, o de urgencia. El de esfuerzo está asociado, y es que el paciente les va a decir, me gana la orina cuando hago esfuerzo, pues, ¿no? Levanto cosas pesadas, estoy tosiendo, estornudo y me gana. Y el de urgencia más bien está en relación a lo que se describe acá, por ejemplo, ¿no? Como vejiga neurogénica de los parapléjicos. Los diabéticos también suelen cursar con vejigas neurogénicas, macrovejigas. En ellos puede presentarse. Y enuresis, como ya hemos anticipado, es la emisión involuntaria de orina que se presenta solo durante el sueño. En los niños, frecuente, pero en mayores de 5 años, que se supone que ya tienen un control de esfínteres, casi siempre implica una patología de fondo. Y casi siempre es de causa emocional o psicológico. Ahora pasamos a definir qué son, con relación a las alteraciones de la micción. Disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical. Disuria, les había dicho, es el dolor, disconfort, molestia, dificultad, ¿no? Que se presenta al momento de la micción. Esto puede estar presente en las uropatías obstructivas bajas, cálculos a nivel del cuello vesical, uretritis aguda. Entonces, si un paciente llega a su consultorio y le dice, doctor, me duele al orinar, estoy haciendo fiebre, estoy orinando a cada rato, entonces yo hago la suma de fiebre, disuria, poliaquiuria, probablemente infección de vías urinarias bajas. Una infección de vías urinarias altas raras veces nos produce disuria. Más va asociado a fiebre y síntomas vegetativos, en este caso náuseas, vómitos. Y a veces nos equivocamos cuando no tenemos buen entrenamiento en este caso. ¿Por qué ha venido? Es que tengo fiebre, tengo náuseas y estoy vomitando. Ah, están vomitando, entonces esto es digestivo, pues, ¿no? Una infección a nivel digestivo, si está vomitando. ¿Qué nos ayuda ahí? Hacer un examen tipo percusión a nivel de los puntos renoureterales.
y a nivel del punto renal. Entonces le hacemos una puño-percusión lumbar. ¿Y dónde se hace eso? Se hace un golpeteo a nivel del ángulo costovertebral, ambos lados. Y si hay una infección de vías urinarias altas, eso es doloroso. Y los puntos renoureterales, ¿no? Podemos palparlos, los superiores y los medios, pero no los inferiores. Podría hacerse los inferiores, pero es molesto y ustedes me van a decir posteriormente cuando expongan por qué. Ya, entonces, disuria generalmente nos habla de una afección de vías urinarias inferiores. Polaquiuria. Polaquiuria es el aumento de la frecuencia miccional, ¿no es cierto? Poliuria era cantidad. Polaquiuria es frecuencia miccional. Obviamente el paciente que dice orino poquito y a cada rato. También muy frecuente asociado a la disuria. Expresión de patologías de vías urinarias bajas. Tenesmo vesical, deseo casi continuo de orinar, sin tener la vejiga un volumen suficiente para desencadenar el reflejo de la emisión. En los casos de las vejigas, la cistitis, por ejemplo, la cistitis irritativa, la cistitis viral, las cistitis infecciosas, pueden cursar con tenesmo vesical. Bien, eso en la parte semiológica, así específico y un poco, ¿cómo se dice? Propiamente, ¿no? Del sistema urinario. Pero hay síntomas generales, signos generales, que también nos orientan, nos pueden orientar a patologías renales o de vías urinarias. Fiebre, por ejemplo. Obviamente la fiebre es un síntoma y un signo a la vez, ¿no es cierto? Y esto es muy, muy inespecífico porque de lo único que nos dice es que hay inflamación y puede ser también infección. Astenia es lo que se les puso, el paciente se siente cansado. Entonces eso cuando les dice al paciente, no tengo ganas, me siento cansado, no tengo valor para hacer las cosas. Como ustedes a veces se deprimen y tienen esas sensaciones, es astenia. Y a esto pueden agregar de que no tengo ganas para levantarme ni caminar, me siento débil. Dinamia es movimiento, por lo tanto eso es adinamia. Anemia. Entonces, fiebre, astenia, adinamia son síntomas generales que pueden presentarse en patologías renales, pero no es nada específico. Anemia es un diagnóstico, es un signo también inespecífico, pero también tiene que ver con patologías renales, ¿no? Hay glomerulonefritis que sangran, poquito a poquito, pero van sangrando y se va perdiendo. Eso es un motivo, pero lo otro, el principal, es la regulación del riñón, o la función del riñón en la regulación de la eritropoiesis a través de la eritropoietina. Los pacientes renales crónicos, por ejemplo, y es un criterio para más o menos orientar a una enfermedad renal crónica, suelen hacer una anemia, pero de tipo normocrómico y normocítico. O sea, los glóbulos rojos tienen tamaño y color adecuados. Edemas, básicamente y generalmente en síndromes nefróticos. Los síndromes nefríticos rara vez se acompañan de edema. Y eso lo van a explicar ustedes cuando toquen el tema de síndrome nefrótico, ¿no? Cómo es la fisiopatología, por qué en esto sí se presenta edema
y en nosotros no. La tez o el color de la piel, los renales crónicos, me imagino que muchos de ustedes conocen a alguna persona, un familiar que tiene enfermedad renal crónica. Entonces esa piel clara, enrojecida, sonrosada que suelen tener, va cambiando a un color cenizo, oscuro. El prurito. El prurito es el escozor, pues, ¿no? Y generalmente en los pacientes renales, porque también se presenta en pacientes hepatópatas, como consecuencia de acumulación de productos como la bilirrubina. En este caso es por acumulación de productos azuados o nitrogenados como la urea, y principalmente la urea, porque la creatinina no es causa de tanto prurito, sino la urea. Espumuria. La espumuria es presencia de espuma en la orina. En los pacientes que tienen hipertensión arterial o diabetes, hablo de esto porque son patologías más frecuentes que van a ver ustedes. Obviamente hay otras patologías de menor prevalencia que son raras, ¿no? Pero estas dos patologías están en nuestra casa a veces. Entonces el paciente mismo, sin que uno le pregunte, suele decir: no sé qué pasa, pero estoy orinando con espuma. Orino y se forma espuma. Y eso nos dice indirectamente que probablemente está orinando proteínas. Y algunos pacientes, como ya tienen ese conocimiento de que cuando orinan con espuma probablemente hay proteínas, traen a sus niños, pues jóvenes, no tan niños, ¿no? Jóvenes. He notado que mi hijo está orinando espuma, entonces quisiera que le hagan análisis porque de repente está mal de sus riñones. ¿En qué situaciones podría ser hasta cierto punto, entre comillas, normal una orina espumosa? En pacientes o personas jóvenes que hacen entrenamiento con desgaste físico y metabolismo muscular. Los que hacen ejercicios, los que hacen gimnasio para desarrollo de masa muscular, ellos podrían eliminar proteínas. La elevación de la presión arterial también, ¿no? De todas maneras, todo paciente que debuta con hipertensión arterial debe ser tamizado para función renal. Si bien es cierto, en la mayoría, más del 90% de pacientes o personas que tienen hipertensión, esta se suele catalogar como primaria o esencial, hay una pequeña proporción que puede ser secundario. Y uno de ellos es problemas o patologías renales. Ya para terminar, en el examen físico de vías urinarias les hablé de palpación y percusión, ¿no es cierto? Entonces acá los puntos dolorosos uretrales, dice acá, hay un error de transcripción. Entonces es ureterales, por favor. Los superiores a ambos lados del ombligo, por fuera de los músculos rectos mayores del abdomen, corresponden a la salida de los uréteres de la pelvis renal. Los medios, ya les puse acá los inferiores, les decía por qué es molesto, me van a decir, pero ya está descrito acá. Los puntos renoureterales medios se palpan a nivel de la línea bilíaca por fuera de los músculos rectos mayores del abdomen. Corresponden al entrecruzamiento de los uréteres con las arterias ilíacas. Cuando estos puntos son dolorosos, generalmente nos hablan de patologías infecciosas inflamatorias. Y dentro de las inflamatorias, infecciosas, reitero, es típico reportar cuando hacen diagnóstico de infección de vías urinarias puntos renoureterales superiores y medios si son positivos o negativos, junto con puño percusión lumbar. Y los puntos
ureterales inferiores, por su localización, se hace pues a través del tracto rectal o vaginal, que resulta un poco fastidioso para los pacientes. Y corresponde a la entrada de los uréteres a nivel de la vejiga, ¿no? En la pelvis. Muy bien. Muchachos. Omar se ha quedado ahí solicitando su ingreso y no sé cómo escuchó. Bien, son las 4:30. Nos hemos demorado 1 hora, ¿no? Con todos los retrasos que hemos tenido mientras ingresaban sus compañeros. ¿Comentarios? Sí, a ver. Sí. Bien por tu aporte. Está hablando a través de la pantalla de Yasmina, ¿no? Hola. ¿El que participó? Ya, no hay problema, sino es solamente para identificarlos. Pero un paciente que debuta con diabetes, si ustedes van a ver, no necesariamente también debuta con hipertensión arterial. En el transcurso o evolución de la enfermedad de la diabetes, cuando ya hay compromiso renal, sí pueden hacer hipertensión arterial. En este caso ya no es hipertensión arterial primaria, es secundaria, ¿no? Entonces, un paciente que debuta con diabetes no necesariamente debuta con hipertensión arterial. Entonces, en la fisiopatología, el mecanismo principal es la glucosuria. La glucosuria genera poliuria. Esto genera, obviamente, desencadena todos los mecanismos reflejos para que uno tenga sed, ¿no? Porque estamos hablando de la osmolaridad plasmática y todo eso. Y por lo tanto, pues, para compensar uno ingiere más líquidos. Pero eso es para compensar la deshidratación. ¿Alguien más? Doctor, una curiosidad. Steve. Sí, doctor. Doctor, buenas tardes. No sé si tal vez en su experiencia de trabajo hasta ahora le haya tocado, digamos, un paciente con síndrome nefrítico o nefrótico, doctor, acá en Puno. Sí. Steve. Steve, la pregunta es si en mi experiencia he tenido contacto con pacientes con síndrome nefrótico o nefrítico. Sí, doctor. Ok. Por ejemplo, los síndromes nefríticos son causadas por glomerulonefritis. De ahí viene nefrítico. Nefritis. Inflamación. En los niños, la patología casi típica de glomerulonefritis es infecciosa. Obviamente no es la infección local, sino
una reacción inmunitaria secundaria a un proceso infeccioso, las glomerulonefritis post-estreptocócicas. Y eso se ve aún, ya con menor frecuencia, pero aún se ve. Otras patologías que cursan con glomerulonefritis son las autoinmunes. Y una de las patologías muy frecuentes son las enfermedades de membrana basal por inmunoglobulina A y el lupus eritematoso. Y lo que aprendí, por ejemplo, de un maestro reumatólogo, es que dice, ¿no? Una mujer joven, soltera, bonita, que tiene daño renal, probablemente es lupus, ¿no? O sea, que cumpla con los criterios de síndrome nefrítico. En cambio, los síndromes nefróticos no es tanto por un proceso inflamatorio, sino en este caso viene de nefrosis, ¿no? Alteración de la estructura por daño a nivel de los glomérulos renales. Por ejemplo, la diabetes de lo que estamos hablando entraría dentro de patologías que pueden producir síndrome nefrótico. También hay patologías que cursan con consumo de medicamentos. Y acá las diferencias lo vamos a ver cuando expongan ustedes, ¿no? ¿Qué criterio se utiliza para clasificar si es síndrome nefrótico o nefrítico? Sí, doctor. Muchas gracias. Sí. Muy bien, eso es cierto. Por eso les decía, cuando expongan o les toque exponer, ustedes van a mostrarme, ustedes van a presentar los criterios diferenciales para clasificar, ¿no es cierto? Obviamente ahí ingresa lo que ustedes están diciendo, las proteínas, la presión y sangre. Adelantamos, ¿no? Las nefritis cursan generalmente con presencia de sangre en orina, hematuria. En el nefrótico no tanto. ¿Y por qué en el nefrótico se pierde albúmina? Ustedes van a revisar los poros, los espacios que tienen los podocitos de las células renales. Acá tengo un pequeño que me está fastidiando, me van a esperar un ratito.
Muy bien, vamos a retomar. Con las disculpas del caso, les decía que tengo un pequeño en casa, que me ponen apuros. Conversábamos de las diferencias para el síndrome nefrótico y nefrítico, ¿no? Por ejemplo, para el síndrome nefrótico comentaba de que hay lesión a nivel de los podocitos que van a permitir, como las moléculas de albúmina, ¿cierto? Por eso les decía, se solicita microalbuminuria al azar o proteinuria en 24 horas. Entonces, se pierde, pues. En la glomerulonefritis no se pierde tanta proteína, pero sí, como hay un proceso inflamatorio, hay una extravasación de sangre y por lo tanto podemos encontrar en el sedimento hematíes. Muy bien. Leí por ahí en el chat que decía muy bien Madeleine, pero yo escuchaba voz de varón. Ah, está ronca, muy bien. Obvio, estamos en época de frío y cruzamos con infección de vías respiratorias altas, ¿no? Que comprometen nuestras cuerdas vocales. Está ronca. Y todavía es crónico. Muy bien, muy bien. ¿Algún comentario más? Muy bien, muchachos, prepárense para la siguiente temporada, que son 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas que nos vamos a dedicar un poquito a patologías o trastornos fisiopatológicos de vías urinarias y aparato renal. El día miércoles tengo entendido que el grupo A está a cargo de la presentación de la teoría. Y el día viernes nos vemos con los chicos del grupo B en la maratón. Esperemos que en 2 horas y no hagamos 3 horas, ¿no? Vamos a reducir los tiempos. Muy bien. Si no hay nada, ningún aporte más, comentario, yo me despido. Doctor, buenas tardes. Wilma. Doctor, bueno, yo tengo un aporte tal vez, una pregunta creo. Doctor, en lo que es en la cistitis, por ejemplo, en una cistitis intersticial, doctor, si a un paciente, digamos, en el examen de orina que se le puede realizar, ¿es normal que salga, o sea, como que, por ejemplo, el nivel de leucocitos normal o todo, nos indicaría algo, doctor? ¿O significa que el examen estaría mal? O sea, le hacemos un sedimento urinario y sale normal. Digamos, todo normal. Todo normal. Pero el paciente tiene síntomas de cistitis. Sí, digamos, con una consulta que ya le hayan diagnosticado una cistitis intersticial, digamos, a diferencia, digamos, se sospecharía, o tal vez una cistitis neurogénica, ¿no? Pero en el sedimento de su examen, pues sale todo normal, doctor. ¿Eso es normal? Es que las cistitis intersticiales no siempre son infecciosas. Si bien es cierto, pueden ser inflamatorias y como consecuencia de un proceso inflamatorio, de todas maneras habría o tendríamos que esperar que haya leucocitosis, a veces no siempre ocurre eso. Inclusive en infecciones de vías urinarias, clínicamente, ¿no? Es una persona, una mujer, un varón que dice tengo fiebre, me molesta el orinar, estoy orinando a cada rato y le hacemos un sedimento y sale todo normal. Suele ocurrir. Puede ser un error de laboratorio o a veces negativizan cuando ya la persona empezó a tomar antiinflamatorios y antibióticos, generalmente antibióticos. Entonces, todavía persisten los síntomas, pero el sedimento sale negativo. Las cistitis intersticiales, no siempre son infecciosas, ¿no?
pueden ser inflamatorias o pueden ser irritativas, nada más, como se describen